Lo que está pasando en Haití tiene muchas vertientes. Ya vimos lo que está haciendo República Dominicana, forzando un muro entre la frontera de Haití y República Dominicana, la compra de armamentos para estar prevenidos para cualquier cosa que pase. Pero sucede que esto que vive el pueblo vecino es una crisis humanitaria fuera de toda medición y cada día que pasa empeora. Los secuestros, asesinatos y falta de suministros están a la orden del día. De hecho, nosotros fuimos uno de los primeros medios en nuestro país que habló sobre la barbarie que estaba sucediendo y que estaba pasando allá. Presentamos eso en junio del 2021 y estos problemas y más y cómo han crecido. Cerca de un mes después, el presidente Moïse fue asesinado y esto desbordó toda la crisis en ese país. Ahora queremos presentar la diáspora haitiana, residentes en distintos puntos del planeta, profesionales de alto reconocimiento en Haití que tuvieron que abandonar su patria y otros que han permanecido en medio del caos con muy pocas opciones en estos momentos, pero que a través de este trabajo vamos a compartir su percepción de lo que ocurre allí, cómo desde los países donde están es tratado el tema haitiano y su propuesta de solución ante la crisis actual. Veamos esta historia vista la situación de Haití por la diáspora que está fuera de él y por haitianos que están dentro del caos. Mi país está en una situación muy triste. Hay muchas bandas delincuentes, muchos grupos de delincuentes y muchos de ellos han dicho en las emisoras, en radio, en televisión, tienen apoyo del gobierno o de los gobiernos, porque ellos dicen han conseguido estas armas a través de gente del gobierno. Jean Daniel reside en Estados Unidos y es vocero de la comunidad haitiana en Boston, aspirante a la presidencia de su país. En esa potencia del mundo, las noticias que recibe de la situación haitiana son devastadoras, como esta del Washington Post, que dice: guerra de pandillas atrapan a miles en barrio marginal de Haití. O el New York Times titula: Estados Unidos aceleró las expulsiones de inmigrantes haitianos en mayo, donde se ven fotografías de miles de haitianos en albergues de inmigrantes en Reynosa, México, cerca de la frontera de Estados Unidos, y otras fotografías de muchos intentando cruzar el río Bravo hacia Estados Unidos, mientras que algunos presentan la expulsión de nacionales haitianos dejados luego en el aeropuerto de Puerto Príncipe, donde corrían para intentar subir nuevamente al avión buscando regresar allá. Medios internacionales como la BBC reseñaron que sus pertenencias fueron dejadas en la pista de rodaje sin ninguna identificación y que corrían desesperados a recuperarlas. La mayoría de ellos terminaron en lamentaciones de cuál sería su destino. Y es que los haitianos están inmigrando de manera masiva a diferentes partes del mundo. Y este gráfico que publica Human Rights Watch de personas deportadas a Haití desde enero del año pasado hasta febrero de este año nos da la idea del impacto de la crisis que lleva a los haitianos a querer escapar del caos. En este momento todo el mundo está viviendo la misma situación de no poder salir siquiera a hacer compras, de estar complicada con la idea de sí o no hay salida de su barrio, si están disparando, si las barricadas permiten pasar. Es una situación muy álgida, muy extrema. Haitianos residentes legales en distintos países no pueden visitar Haití. La inseguridad llega cada día a niveles más insospechados. De hecho, ya muchos gobiernos han retirado su representación diplomática. Embajadas cierran sus puertas por la inseguridad. Entonces, creo que es algo muy triste y el pueblo haitiano aquí en Estados Unidos tiene miedo de viajar a Haití. No pueden viajar a Haití. La diáspora haitiana le gusta ir a Haití para compartir, comer comida típica
haitiana y no han podido viajar. Las noticias que reciben también en Europa no son diferentes a las reportadas en Estados Unidos. El periódico El País de España ha publicado recientemente noticias como esta. Los niños de Cité Soleil se enfrentan al riesgo de morir de hambre o por un disparo. Y es que UNICEF estableció que 1 de cada 5 niños padece de desnutrición y 1 de cada 20 ya están en peligro de muerte por la misma razón. Esta misma noticia habla de que 3.000 personas huyeron de sus casas en ese barrio buscando salvar sus vidas de las pandillas y 471 murieron en una sola semana. La gente no puede vivir, la gente está con hambre, una hambruna. Ahora mismo la compañía de agua potable, o sea, de agua tratada, osmosis, Culiacán, está cerrando sus puertas. Las informaciones que recibe Patrick, un experto en seguridad ciudadana que vive en España, lo desalientan. El pueblo haitiano se encuentra encadenado. La población haitiana no tiene la libre circulación. Hay hambre. Por cierto, ya hay personas que han comenzado a morir, que está cercado por el grupo de Matizán, que es un grupo pro gobierno. Y hay otro grupo del G9 también que tiene a la población secuestrada. Se refiere a las pandillas en manos de quienes se encuentra Haití en estos momentos. Hay una movilización popular que tiene sus desbordes relativos a la cuestión de seguridad, porque los grupos gangsteriles tienen apoyos muy fuertes del lado del gobierno, del lado del poder, digamos, y de ciertos sectores económicos potentes. Sabina Manigat es hija del expresidente haitiano Leslie Manigat, quien fue presidente en 1988 y derrocado poco tiempo después. Permanece en Haití, donde se pasan momentos muy difíciles, por lo que entiende que la migración masiva se ha disparado. Yo creo que la mayoría de la gente está huyendo para buscar oportunidades que en este momento no puede soñar. Y cuando digo oportunidades, hablo también de cosas básicas. Hay gente que se va porque simplemente no tiene ni trabajo, ni con qué comer, ni expectativas. Ante esta situación crítica para muchos haitianos inmigrantes y que viven en países considerados potencias, la atención de los gobiernos de dichos países al tema haitiano ha sido débil y piden que se cierre cualquier respaldo al actual primer ministro de Haití, Ariel Henry. Sí, es cierto, es muy débil. Últimamente, hay la comunidad haitiana acá en Estados Unidos que pueden votar, haitianos que pueden votar en las elecciones, han dicho claramente si el presidente Biden no deja de apoyar a este señor, ellos no votan. Y en otras latitudes, los haitianos sienten que hasta la prensa se ha tornado indiferente en relación a la magnitud del caso haitiano. Bueno, en realidad, desde el 2017, yo, por mi parte, estuve haciendo ciertas diligencias en las prensas españolas para hablar con ellos, pero ningún periodista quería tomar parte de esta situación de Haití. Era como un complot, porque nadie quería una entrevista sobre la situación de Haití. Pero ¿vislumbra el pueblo haitiano alguna solución inmediata ante la situación que persiste en su patria? Muchos no la ven de inmediato. Y aunque hay muchos que piden la intervención militar de varios países, el propio primer ministro Ariel Henry ha pedido esta semana la intervención de la ONU para enfrentar las pandillas mafiosas y las protestas masivas. Quisiéramos que fuera el ejército dominicano solo, sino que fuera en el CARICOM o con la OEA o con la ONU, que llegara una fuerza para destruir a esos grupos. Sin embargo, el presidente de la República, Luis Abinader, ha dicho ante los medios que fuerzas militares dominicanas no participarían en ninguna intervención humanitaria a Haití.
Mientras se decide si Ariel Henry debe renunciar, si las tropas de la ONU deben intervenir, si se podrán hacer elecciones, seguirán, parece ser, que las revueltas civiles y las pandillas teniendo el control del territorio. Y a distancia, la diáspora haitiana no pierde la fe de llamar la atención de los grupos de poder de los países donde residen para que ayuden a Haití. En tanto, en República Dominicana, la migración haitiana cada vez es más desbordante y el gobierno de Abinader sigue pidiendo el apoyo internacional para que se ayude a Haití a salir de esta crisis e invirtiendo en reforzar la seguridad fronteriza de nuestro país. Y al final, la visión de la diáspora haitiana fuera de su país es la misma visión lamentable y penosa que tenemos todos.